Bien, ahora vamos a compartir. Me dicen, chicos, si la ven. Pueden abrir el micrófono y decirme si la ven. Estoy esperando que se ponga grande. Bueno, ya vamos a iniciar. Bueno, saludos. Nosotros somos el grupo número 1, cuyos integrantes son Yuleicy Abreu Hernández, Bolívar Aquino Luciano y esta servidora Surelia Abad. Nuestro tema es enzimología. De inmediato, vamos a iniciar con lo que son las consideraciones generales de las enzimas. Bueno, cuando hablamos de consideraciones generales de las enzimas, cabe resaltar que las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas y tienen una alta especificidad por su sustrato, lo que le permite ser usada como reactivos para medir la concentración de los sustratos. Así también se usan para determinar la concentración de enzimas presentes en un espécimen. Otra de sus funciones son como catalizadores y como catalizadores, que su función en sí es disminuir la energía de activación de las reacciones químicas, permitiendo que éstas sean termodinámicamente favorables y tengan lugar sin necesidad de calor o fuentes de energía química. Otro punto que vale resaltar de las consideraciones generales de las enzimas son que su estructura terciaria es importante para el funcionamiento normal y hay factores que afectan su estructura terciaria, que son el pH y la fuerza iónica. Esta puede alterar la capacidad catalizadora de la enzima. Las enzimas modifican la velocidad de reacción sin afectar el equilibrio de la misma, ya que una enzima hace que una reacción química transcurra a mayor velocidad siempre y cuando sea energéticamente posible. De inmediato vamos a hablar un poco del origen de las enzimas. En el 1878, el filósofo Ward acuñó el término enzima, que viene del griego levadura. Se tradujo o sea, viene de un griego y se tradujo al español, que significa levadura, y para describir este proceso. La palabra enzima fue usada después para referirse a sustancias inertes como la pectina. En el 1897, Edward comenzó a estudiar la capacidad de los extractos de levadura para fomentar la azúcar a pesar de la ausencia de células vivientes de levadura. Y en el 1907 recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones bioquímicas por haber descubierto la fermentación de células simples. Las enzimas son usualmente nombradas de acuerdo a su reacción que producen normalmente con el sufijo asa agregado al nombre de sustrato. Ejemplo, la lactasa, que es una enzima degradada de la lactosa. O otro tipo de reacción que también se pueden nombrar son se pueden nombrar también por el tipo de reacción. Ejemplo, la ADN polimerasa, que forma el polímero de ADN. En el 1926, James Sumer demostró que las enzimas eran una proteína pura y la cristalizó. Este descubrimiento de que las enzimas podían ser cristalizadas permitió que sus estructuras fuesen resueltas mediante técnica de cristalografía y refracción de rayos X. Okay. La estructura de las enzimas. Bueno, la mayoría de las enzimas se componen de proteínas globulares de tamaño muy variable, desde monómeros que van de 62 aminoácidos hasta enormes cadenas de alrededor de 2500 aminoácidos. Sin embargo, apenas unos pocos de ellos son los involucrados directamente con la catálisis de las reacciones conocidas como centro activo. La secuencia en que se ensamblan todo este tipo de aminoácidos determina la estructura tridimensional de la enzima, lo cual dictamina también su funcionamiento específico. Cuando hablamos de las propiedades cinéticas de las enzimas, tenemos que resaltar que ella produce su efecto aún en cantidades muy pequeñas, no se consumen ni se transforman en la reacción,
aumenta la velocidad con la cual se alcanza un equilibrio de la reacción reversible, aún en pequeñas cantidades respecto al sustrato. Y otro punto importante es que la mayoría actúan como catalizadores químicos y acelera la reacción en ambos sentidos sin consumirse en ellas. Vamos a dejar a mi compañera Yuleisi para que continúe ahí. Bien, mi nombre es Yuleisi Abreu Hernández y yo les voy a estar hablando sobre la variante enzimática. La variante enzimática está compuesta por varias. En la primera tenemos lo que son las isoenzimas, que son enzimas que difieren en la secuencia de aminoácidos, pero que catalizan la misma en la reacción química. También tenemos lo que es la isoenzima, que permite ajustar el metabolismo para satisfacer la necesidad de... No, pasará. La primera. Como te seguía diciendo, la isoenzima que permite ajustar el metabolismo para satisfacer las necesidades particulares de un determinado tejido o etapa del desarrollo. En muchos casos son codificadas por los genes homólogos que han divergido con el tiempo. También tenemos lo que son la alosima, que forman parte alternativa de una enzima y también son codificadas por diferentes alelos de un mismo locus genético. También tenemos dentro de la variante enzimática la apoenzima, que es la parte proteica de la enzima sin cofactores o grupos proteicos. Es catalíticamente inactivo. Aloenzima. Bien, ahí, aloenzimas. Es la enzima activa formada por la adición del cofactor o grupos protéicos y son catalíticamente inactivos. Bien, el cofactor son pequeñas moléculas orgánicas o inorgánicas que requieren la apoenzima para ser activada. También tenemos lo que es el grupo protéico, que es similar al cofactor, pero está fuertemente unido a la apoenzima. Siguiente. La coenzima. La anterior. Bien, la coenzima es una pequeña molécula orgánica que se une a una misma enzima y que es esencial para su actividad, pero que no sufre una alteración permanente en la reacción. También tenemos que la coenzima tiene la mayor parte y se deriva de las vitaminas, y cada tipo de coenzima tiene una función bioquímica concreta, como son los agentes de oxidorreducción, que esto o en otra parte facilita la transferencia de grupos entre otras actividades bioquímicas. También tenemos que la coenzima en algunos de los iones metálicos más comunes que actúan como cofactores son el manganeso, el magnesio, el cobalto, el zinc, el hierro, el níquel y el potasio o el cobre. Siguiente. Buenas noches, mi nombre es Bolívar Aquino y estaré hablándoles sobre la cinética y el equilibrio de la reacción. La cinética enzimática es el estudio de las velocidades de las reacciones catalizadoras de las enzimas y de los factores que las afectan. La velocidad de la reacción se define como la cantidad de producto que se puede formar en la unidad de tiempo.
Para que la enzima pueda desarrollar su actividad catalítica, ella debe formar un complejo enzima-sustrato que pueda ser utilizado para transferir la unidad. La formación de este complejo se le llama centro o centro activo. Este centro activo es el responsable de la especificidad del producto de la enzima. Pasa a la imagen, por favor. Bien, como vemos en nuestro ejemplo, vemos que tenemos una sumatoria de lo que se produce para producir el centro enzimático o el complejo activo. Tenemos enzima más sustrato. Este es nuestro centro activo o nuestro complejo activo. Entonces, esto nos daría como un producto una enzima más el producto en la etapa catalítica. La alteración de la actividad enzimática en suero no solamente es de amplio interés para tratamientos médicos, sino que también arroja grandes valores para el diagnóstico y el procesamiento, para verificar o confirmar la eficacia de la aplicación de algún medicamento. La siguiente, por favor. Clasificación de las enzimas. Bien, las enzimas se pueden clasificar en 6 tipos de reacción según el grupo que catalicen o el tipo de sustrato que catalicen. Tenemos las óxido reductasas, que estas se encargan de reaccionar o de reducir óxido en la transferencia de hidrógeno. Tenemos las transferasas, que transfieren de un grupo químico de un tipo de sustrato. Están la hidrolasa, que son reacciones de hidrólisis. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, medida de actividad enzimática. Teóricamente, la velocidad de una reacción se puede determinar midiendo el consumo del sustrato por la unidad de tiempo. Existen diferentes métodos para continuar la evaluación de la cinética, pero este puede ser posible, sí, este siempre puede ser posible cuando el producto o el sustrato de la reacción presente una propiedad analítica que se pueda medir bajo las mediciones de incubación. eh, Unidades de la actividad enzimática. Estas se pueden medir según la concentración de enzima. Se mide en términos de unidades en la, bien, se mide según la unidad de producto, del volumen del producto, entre la masa, la determinación de la muestra. En 1961, la Comisión Mundial de Enzima, ¿cómo se dice? La Comisión Mundial de Enzima de la Unión Internacional de Investigadores de Enzima de Bioquímica decidieron activar o reorganizar esto, creando una unidad que se llamaba Unidad Internacional para así poder medir cómo se representarían las enzimas. No es hasta que aparece el Sistema Internacional de Unidades que allí se presenta, se sugiere o se recomienda que se utilice una nueva unidad, pero en estas unidades se deberían tomar en cuenta, pásala por favor, en estas unidades se le debían tomar en cuenta que debía medirse en moles
entre la unidad de tiempo de segundo. Esta unidad que se coge se llama cadar. Perdón, cadar no, catal. Bien, la enzimología es un campo de estudio de constantes cambios y muchos avances y se encuentra estrechamente relacionado con muchas ciencias, como es en el caso de la bioquímica, la física, la fisioquímica, la medicina, genética, también está la fisiología, eh, la agricultura, la farmacología, la botánica, la toxicología, entre otras ciencias. La enzimología en el caso clínico es la aplicación de la bioquímica en el estudio de las enzimas y cómo reacciona el organismo ante las funciones de estas. Hasta aquí mi parte. Bueno, voy a continuar hablándoles sobre los factores que influyen en la velocidad de una reacción. Cabe destacar que para entender cómo las enzimas controlan la velocidad de su reacción y todos los procesos metabólicos, es necesario conocer cómo influyen ciertos factores afectando dicha velocidad. Hay una unidad que se le llama U, simplificándolo en U, de enzima, y esta es la cantidad de las cantidades que ellas catalizan en una transformación. Bueno, podemos decir que para medir la actividad catalítica de una enzima cuyo nivel de actividad tenga valor diagnóstico en medicina, se hace mediante la determinación de una cantidad de sustrato transformado por unidad de tiempo bajo condiciones exactamente definidas y estrictamente controladas. Dentro de estos factores, estas condiciones están determinadas por los siguientes factores. Está la concentración del sustrato, la concentración de las enzimas, temperatura, pH, tiempo, inhibidores y activadores y naturaleza y concentración del producto. La concentración del sustrato, este se da al inicio de una reacción. Una enzima ejerce una influencia cuando la concentración del sustrato sea más elevada y el producto de concentración sea nulo. Si se aumenta gradualmente la concentración del sustrato, manteniendo todos los demás factores constantes, la velocidad inicial, que se le denomina V, aumentará con el aumento de la concentración del sustrato hasta que alcanza una velocidad máxima, que viene siendo V más. Así se ve más o menos, se puede apreciar una gráfica, y así es que da la curva. Vamos a continuar. Cuando hablamos de la concentración de las enzimas, en la concentración de las enzimas, se dan muchas situaciones clínicas, se dan situaciones clínicas tanto como en científica, y es útil no solamente conocer si la enzima está presente, sino también la cantidad en que está presente. Tanto la concentración presente en la reacción como el intervalo de tiempo durante el cual transcurre la reacción afectarán la cantidad del sustrato consumido o del producto formado. En condiciones apropiadas, la velocidad de una reacción catalizada por una enzima será directamente proporcional a la cantidad de enzimas presentes. Pero cuando hablamos de temperatura, las moléculas están en movimiento a cualquier temperatura por encima del cero absoluto, que es la temperatura hipotética, la cual presumiblemente cesa todo el movimiento molecular. A la temperatura de las células vivas, las moléculas están en movimiento. Sin embargo,
no pueden reaccionar rápidamente porque poseen insuficiente energía cinética para vencer la barrera energética de la reacción. Pero las enzimas actúan a una temperatura considerable, mayor mayor a la reacción y se puede verificar más rápidamente. A temperaturas inferiores, la reacción es espontánea pero lenta, y a temperaturas mayores es espontánea y rápida. Ahí se puede ver una imagen de cómo actúan a temperatura óptima. Siguiente, vamos a dejar a mi compañera Yuleisi para que continúe. Bien, yo le voy a estar hablando sobre la concentración de ion en hidrógeno. Bien, el valor de pH que una enzima desarrolla en su máxima actividad catalítica se llama pH óptimo de la reacción enzimática. El pH óptimo de una enzima depende de ciertos factores, como son tipo de buffer, concentración del sustrato, tipo de sustrato, si la enzima es susceptible de metabolización más de un sustrato. También está presente la presencia de activadores o inhibidores, entre otros. El pH óptimo depende hasta cierto punto del medio en que se desarrolla la reacción. También tenemos en la concentración de un ion hidrógeno, tenemos lo que es el tiempo. El tiempo es el intervalo durante el cual transcurre la reacción enzimática. Afectará la cantidad de sustrato consumido o de un producto formado. La velocidad de la reacción es proporcional al tiempo. Si esta se mantiene constante, la concentración de enzima, la cantidad de producto formado durante la reacción se duplicará. Si se duplica el tiempo de la reacción, lógicamente duplica la cantidad de sustrato consumido. También cuando se mide la actividad de una enzima, el tiempo necesario para desarrollo de la reacción está determinado por la temperatura, tipo de sustrato, la concentración del sustrato, la presencia de activadores o inhibidores y también la cantidad de enzima presente. Siguiente. Bien. También tenemos lo que son los reactivos, que entre ellos están las enzimas como reactivos, que pueden utilizarse como reactivos para medir constituyentes fisiológicos que no son enzimas. También tenemos lo que es la actividad de los reactivos, que los reactivos químicos y enzimáticos deben ser de pureza conocida y de calidad garantizada, libre de contaminantes que se conozcan o se interfieran en la reacción al medir. Siguiente. Bien, también tenemos lo que son las fuentes de rol de la medición de la actividad catalítica. Entre ellas tenemos lo que es la concentración insuficiente del sustrato, la utilización de muestra inadecuada, la solución de buffer inadecuado, la alteración de los reactivos, la variación de temperaturas, el tiempo de reacción inadecuada y la instrumentación inadecuada. También tenemos la valoración inadecuada de los resultados. Bolívar continúa con las valoraciones. Valores de los resultados. La actividad enzimática se expresa en unidades que habitualmente representan una de las formas siguientes: medición del producto formado, medición de la disminución del sustrato y disminución del cambio en la concentración de las coenzimas.
Bueno, muchas Gracias. gracias por su atención. Espero que este tema haya sido de su ayuda. Y ya nos despedimos, nos despedimos. Chao. Bye.